Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de las actividades correspondientes a la materia de inglés. Un gusto poder compartir con ustedes el desarrollo de esta actividad. Bienvenidos. Buenas noches, dicen. Compañero, muy buenas noches. Bienvenido. Un gusto saludarle. Iniciamos el desarrollo de las actividades y vamos a iniciar presentándoles el documento correspondientes al documento de la materia, el material que ustedes tienen en sus aulas virtuales y que obviamente contiene la materia como tal. Vamos a continuar y vamos a seguir hablando sobre estas actividades, estas estructuras gramaticales, como son los adjetivos. Y vamos en esta hora, vamos a ver los adjetivos calificativos, vamos a ver cuáles son y obviamente cuáles son sus características. Los adjetivos calificativos son del tipo de adjetivo más común, los utilizados para describir o atribuir cualidades a objetos, personas o cosas. Es lo que desarrollan los adjetivos calificativos. Por ejemplo, cuando quiero dar, por ejemplo, yo tengo una mascota y le digo el gato gordo, por ejemplo, o el gato bonito, ahí le estamos dando un calificativo, ¿no es cierto? El calificativo, obviamente, ¿qué es lo que hace? Describe al sustantivo. En este caso, puede ser las cualidades de un objeto, de personas o de cosas. En los siguientes ejemplos, obviamente, podemos analizar cuáles son las características fundamentales. Y tenemos, por ejemplo, aquí de tall men. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos? Al ser oraciones bastante pequeñas, nosotros tenemos la facilidad de ir identificando cada una de las actividades, cada una de las estructuras gramaticales, obviamente, que tenemos en estas oraciones. Y vamos a ver cuáles son cada una de ellas. Vamos a ir analizando, viendo cómo están constituidas. La primera estructura que nosotros podemos observar, obviamente, corresponde a qué? Corresponde a un artículo. El artículo en este caso es un artículo determinante porque está determinando de quién está precisando, de quién estamos hablando en la oración. Este artículo de se traduce al español como los artículos el, la, los y las. Por lo tanto, este artículo admite género masculino y femenino y también en relación a número permite determinar singular y plural. Luego tenemos la siguiente estructura, tenemos el adjetivo, en este caso tenemos tall, luego continuamos con el sustantivo al que hace referencia, en este caso que es men. Entonces aquí tenemos the tall men. El momento de traducir al español tenemos la primera actividad que tenemos que tomar en consideración. Iniciamos traduciendo el artículo. En este caso, nosotros tenemos que identificar de quién estamos hablando en la oración, el sustantivo. El sustantivo en que se encuentra en masculino, en femenino, estamos hablando de men, estamos hablando de hombre, ¿no es cierto? Puede también tener un sustantivo que determine género femenino, pero en este caso tenemos un género masculino. Por lo tanto, este de se va a traducir como él. Luego que he traducido el artículo, en este caso que dice él, paso obviamente a la parte del sustantivo que es men, hombre, y regreso al adjetivo que está en la mitad, en este caso que es tall, que se traduce como alto. Y tenemos the tall man o el hombre alto. Lo mismo sucede en la siguiente estructura gramatical, pero acá yo ya tengo otro tipo de artículo. Tengo un artículo indeterminado que permite determinar o describir el artículo indeterminado. No precisa el sustantivo de quién estamos hablando en la oración. Divag no hace una referencia exacta como es en el caso del artículo determinante. Por lo tanto, acá tenemos a happy girl. En relación del artículo, este artículo indeterminado se traduce al español como un y una. Una característica que puede tener, y de hecho que tiene la estructura gramatical en función de los artículos indeterminados, es que todo sustantivo al cual vayan a acompañar siempre tiene que estar singularizado, no puede estar en plural. Eso como una regla gramatical. Entonces aquí tenemos a happy girl. De igual manera yo tengo happy, en este caso happy, es en este caso el adjetivo y girl es el sustantivo de quien hace referencia en la oración. Por lo tanto, a happy girl es una chica feliz. Eso determina. Entonces, ya happy obviamente está describiendo
en relación al sentido, en relación a su estado emocional. Entonces le está describiendo al sustantivo, en este caso a la mujer o a la chica, que obviamente se traduce girl. Entonces, a happy girl es una chica feliz. Igual tenemos con la misma estructura la siguiente, a dark street. A dark street no determina, obviamente cuando utilizamos el artículo indeterminado, no estamos precisando, estamos divagando. En la primera oración, a happy girl, una chica feliz, no sabemos quién es. Simplemente dice una chica feliz, no determina. Lo mismo sucede en la siguiente estructura, a dark street. A dark street. Y cuando nosotros habíamos hablado en los colores, ya habíamos visto que es dark, ¿no es cierto? Entonces ya sabemos el artículo indeterminado. Luego tengo el adjetivo, en este caso que es dark. Dark es un adjetivo que determina claro o oscuro, intenso o suave. Y obviamente el sustantivo de quien estamos hablando en la oración. A dark street se traduce al español como una calle oscura. Eso se traduce. La siguiente igual tenemos con un artículo indeterminado y tenemos el artículo, tenemos el adjetivo que va a describir al sustantivo y tenemos el sustantivo común en este caso, que es mujer. Entonces, aquí nosotros podemos observar, y en este caso tenemos a Spanish woman. Spanish woman, en este caso dice una mujer española, es lo que determina. La siguiente, volvemos a tener un artículo determinante y aquí tenemos otra vez el artículo de, ya sabemos cómo se traduce. Tenemos un adjetivo, en este caso todos los colores, aparte de tener su estructura gramatical como color, también están determinados en el inglés como adjetivos. Y tenemos el sustantivo al cual está calificando. Y tengo aquí y aquí tenemos obviamente la traducción. Dice The Red Ball, la pelota roja, dice, ¿no es cierto? La siguiente oración, volvemos a tener un artículo indeterminado, en primer lugar. Luego tenemos el adjetivo que va a describir al sustantivo. En este caso, nosotros tenemos winter, es un sustantivo propio, obviamente que determina a una estación del año. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? A cold winter. Su traducción, un invierno frío. Es lo que dice, a cold winter. Y por último tenemos the class table. Tenemos igual aquí un artículo determinante porque estamos identificando directamente de qué objeto estamos hablando, de qué mes estamos hablando. Luego tenemos el adjetivo, en este caso que es glass, que determina de qué está hecha la mesa, y obviamente table, que es el sustantivo de quién estamos hablando en esta oración. The glass table se traduce como la mesa de cristal. De esa manera, obviamente, nosotros podemos ver. Aquí, obviamente, en color verde, nosotros podemos ver cómo está estructurado, cómo, dónde se encuentra ubicado en oraciones sencillas, como estas, en oraciones simples, los adjetivos. Estamos siempre después, o perdón, antes de un sustantivo. Ahí se va a ubicar los adjetivos. Tenemos tall, luego tenemos men, happy, girl, dark, street, Spanish, woman, red, bull, cold, winter, glass, table. Y de esa manera, siempre una de las características fundamentales de cuando hablamos de adjetivos es que siempre vamos a estar revisando, siempre vamos a estar viendo justamente este tipo de estructuras gramaticales antes de un sustantivo. Esa es la característica fundamental de estas actividades. Vamos a continuar y obviamente vamos a ver los adjetivos calificativos o no son contables. No podemos contar, pero son graduables o clasificables, lo cual significa que pueden ser clasificados en comparativos y superlativos. En construcciones comparativas podemos utilizar, por ejemplo, more, that, has y el adjetivo, o en superlativos de most, que obviamente le dan una determinación más alta de lo normal. Los adjetivos calificativos forman la lista más larga de adjetivos, por lo que obviamente ustedes tienen que resumirlos, tienen que ver y obviamente aquí a continuación obviamente también vamos a ver una pequeña lista de los más comunes. Aquí tenemos los adjetivos cuantitativos o de cantidad, es lo que vamos a ver a continuación. Esta es una de las características o una de las clasificaciones que tienen este tipo de adjetivos. Y aquí vamos a ver los adjetivos cuantitativos o de cantidad, los que determinan cantidad. Los adjetivos cuantitativos de cantidad o incluso a veces llamados adjetivos extensivos califican al sustantivo de forma no precisa.
Aquí obviamente tienen una pequeña lista y vamos a ver, tenemos adjetivos cuantitativos en inglés, no contables. Se forman bajo la pregunta how much, que se traduce al español como cuánto. Entonces aquí obviamente cuánto que determina cantidad. Por ejemplo, one whole of the, la mitad de él o la mitad de la. Entonces aquí nosotros tenemos esta determinación. La siguiente, a great deal of, mucho. Eso se traduce como mucho. A great deal of. A little, un poco. A lot of, mucho. Enough, suficiente. Less, menos. Little, poco. More, más. No, nada de. None of, nada de. Igual. Not much, no mucho. Plenty of, mucho. Some, algo de. The rest of, el resto de. Entonces ahí obviamente tenemos algunos de, obviamente, los adjetivos cuantitativos en inglés, obviamente que no son contables. En cuanto a los adjetivos cuantitativos en inglés, en este caso contables, los que podemos contar, obviamente responden a la pregunta how many. Y how many se traduce al español como cuántos o cuántas. Y dentro de estas estructuras de adjetivos cuantitativos tenemos, por ejemplo, one, two, three, cualquiera de los números cardinales, perdón, que son desde el uno hasta el infinito. Asimismo, tenemos one half of a o one half of the. ¿Cuánto medio de un o cuánto medio de él? La siguiente tenemos a couple of, un par de, a few, algunos o algunas, a lot of, muchos, muchas, a small quantity of, una pequeña cantidad de, a large quantity of, una gran cantidad de, another, otro, enough, suficiente, few, pocos, fewer, menos, many, muchos o muchas, more, más, most of the, la mayoría de los, la mayoría de las. None of the, ninguno a o ninguno de los o ninguno de las. Lots of, muchos o muchas. Plenty of, muchos o muchas igual. Several, varios o varias. Some, algunos, algunas. The majority of the, la mayoría de los o la mayoría de las. Tenemos la siguiente, the rest of the, que es el resto de los y también puede ser el resto de las. Esto en cuanto a estas determinaciones. Ahora vamos a ver los adjetivos cuantitativos, obviamente con las determinaciones some y any, cómo se los utiliza y qué es lo que significa cada uno de ellos. Los adjetivos calificativos en inglés son aquellas palabras que usamos para calificar a un sustantivo. ¿Qué es un adjetivo calificativo en inglés? Aquí tenemos la conceptualización. Para la clase de hoy, obviamente estamos estudiando, estamos revisando todas las palabras que sin duda alguna juegan un papel fundamental en el aprendizaje del idioma inglés. También se les conoce como qualifying, que son obviamente adjetivos que obviamente califican, cuya función es ayudarnos a describir adecuadamente a las personas y cosas que se encuentran en nuestro alrededor. Dentro de lo que buscamos resaltar en cada una de las situaciones en que usamos estas palabras son el tamaño, son el color, el aspecto, el atributo y otras cualidades que tengan los objetos, que tengan el sustantivo de quien obviamente va a acompañar y a calificar. En cuanto a gramática y ejemplos de adjetivos calificativos en inglés, generalmente las reglas gramaticales más simple es la que explicamos y que vamos a ver a continuación y tenemos aquí la fórmula. Una oración que contenga un adjetivo calificativo en inglés debe en primer lugar tener un verbo. Eso tiene que estar primerito. Luego tiene que estar ubicado el adjetivo calificativo. Luego tiene que estar un sustantivo. Ojo, este sustantivo es importante, la ubicación, y luego el sujeto o complemento. Y de esa manera, obviamente, tenemos la fórmula para estructurar oraciones con adjetivos calificativos. Veamos algunos ejemplos rápidos, ya que más adelante, obviamente, en la siguiente etapa de nuestra clase, nosotros vamos a ir viendo y vamos a ir determinando, reforzando el tema que nosotros estamos analizando en esta clase. Construyamos varias oraciones con adjetivos calificativos en inglés para darnos una idea más práctica del tema. Por ejemplo, aquí tenemos esta oración. She is a lovely girl. Ella es una mujer encantadora. Entonces aquí tenemos en este caso lovely corresponde a qué?
corresponde al adjetivo que está calificando al sustantivo, en este caso girl, que es un sustantivo común. Entonces ahí nosotros podemos ver, she is a lovely girl. Ella es una mujer encantadora. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un pronombre personal, en este caso she, y ya sabemos que estoy hablando de quién, de ella. Luego tengo el verbo to be, en este caso es el auxiliar is, obviamente que se traduce como ser o estar. En este caso determina es. Luego tenemos el adjetivo lovely, obviamente que se traduce como encantadora, y obviamente girl, en este caso que es mujer. Ella es una mujer encantadora. She is a lovely girl. La siguiente tenemos that is a fast car. Es un carro rápido, dice. That is. Ese es un carro rápido, un auto rápido. La siguiente tenemos, en este caso aquí tenemos fast. Fast obviamente corresponde a qué? Corresponde al adjetivo calificativo que obviamente describe al sustantivo, en este caso car, que obviamente en este caso determina que es rápido. La siguiente dice a fancy dress, a fancy dress. Aquí tenemos fancy, es el adjetivo como tal, que obviamente describe las características de dress, en este caso que se traduce como vestido. Entonces, this is a fancy dress, dice ese o este es un vestido lujoso. Entonces ahí estamos indicando qué tipo de vestido es. Le estamos dando una cualidad, ¿no es cierto? Le estamos determinando, le estamos describiendo para que obviamente tengan una mejor idea de cómo funcionan estas actividades. En cuanto a la lista de adjetivos calificativos en inglés, en el español, aquí tenemos una pequeña lista en cuanto a los adjetivos más utilizados, los adjetivos calificativos más utilizados que tenemos dentro del idioma. Y vamos a hablar, por ejemplo, del primero que es friendly. Friendly es amigable. ¿Qué oración podemos estructurar con friendly? Por ejemplo, aquí tenemos friendly staff in the hotel, un staff amigable en el hotel, dice, en un grupo de trabajo, un grupo de compañeros, obviamente están describiéndole como friendly, como amigables, ¿no es cierto? Donde obviamente dentro del hotel. Sensible se traduce al español como sensato. Por ejemplo, tengo she is sensible for business. Aquí tengo una contracción, tengo el pronombre she y obviamente tengo el apóstrofe y la S que representa al verbo is, al auxiliar verbal is del presente. Entonces, ¿qué es lo que dice? Cuando yo digo she's, estoy hablando de Elia, ¿no es cierto? She's sensible for business. Elia es sensata en los negocios. Entonces, aquí sensible, obviamente ya saben cómo se determina, cómo se traduce en función de adjetivo. La siguiente tenemos generous, que se traduce como generoso. Igual volvemos a hablar de ella. Dice, she is generous with her friends. Así ustedes pueden notar en relación a she's y a she is. La primera es una contracción y la segunda está en forma larga, es de una estructura formal. Le podemos ver como she is por separado. Si es que nosotros quisiéramos igual fusionarlo, tranquilamente eliminamos la i, le colocamos el apóstrofe y la s y quedaría she's. She's generous with her friends. Ella es generosa con sus amigos, dice. Big, tenemos el siguiente adjetivo que se traduce como grande. He has a big cat. Él tiene un gato grande. Él, tiene a big cat. ¿Por qué tenemos has en relación al verbo tener? Obviamente, recordemos que para las terceras personas, para conjugar las terceras personas, todos los verbos sufren pequeños cambios, pequeños accidentes, obviamente que los diferencian del resto de conjugación. Solo para las terceras personas, para he, para she y para it. Ahí obviamente se conjugan con, en este caso, con el verbo has. Entonces, he has a big cat. Él tiene un gato grande. Está describiendo en este caso big cat. Big es el adjetivo, cat es el sustantivo. El siguiente adjetivo tenemos old, en este caso es viejo. Por ejemplo, that's the old version. Esta es la versión vieja, dice. Entonces, old es el adjetivo, obviamente que califica a la versión, en este caso version, obviamente de una película, de un libro, qué sé yo, de lo que quieran determinar. La siguiente, el siguiente adjetivo que tenemos es beautiful. Beautiful es hermoso. Por ejemplo, aquí tenemos that a beautiful day. Qué hermoso día, dice what. Tenemos y utilizamos con un adjetivo
el determinante, en este caso con what también. Entonces aquí tenemos también que es una parte de las questions word que nosotros ya hemos de ver más adelante. En este caso tenemos como una exclamación. Tenemos el signo de exclamación y el signo de exclamación en inglés, igual que el signo de interrogación, se coloca solo hasta la parte final. What a beautiful day. Qué hermoso día. Beautiful es el adjetivo y obviamente que califica a qué? Al sustantivo day. La siguiente tenemos close me, que es torpe. That's a close me behavior. Ese es un comportamiento torpe, dice. Entonces ahí estamos describiendo, en este caso, close me es el adjetivo y obviamente behavior es el sustantivo de quien está describiendo. Fury es peludo. Por ejemplo, tenemos I love my furry puppy. Yo amo a mi cachorro peludo, dice. Esto está determinado. Young, este adjetivo se traduce como joven. Por ejemplo, y estamos en esta oración, estamos hablando de la primera persona. Obviamente, aquí ustedes ya saben en relación a los pronombres, aquí tenemos la primera persona porque estoy hablando de mí mismo. Tenemos I'm a young guy. Soy un muchacho joven, dice, está describiendo. Entonces, en este caso, young es el adjetivo y guy obviamente es el sustantivo de quién se habla, quién le está calificando. De esa manera, obviamente, nosotros podemos ver cómo se puede utilizar cada uno de ellos en función de estas oraciones. La siguiente tenemos quick, que es rápido. Por ejemplo, aquí por ahí tenemos una bebida de chocolate que es Nesquik. Entonces ya saben, en este caso, Nesquik se traduce como bebida rápida. Entonces, en este caso, quick es rápido. Esta oración igual está conjugada en el futuro porque tenemos con el will be y obviamente aquí tenemos una contracción. Tenemos I'll take a quick shower. I'll, obviamente estoy hablando igual en primera persona, estoy hablando de mí mismo, pero obviamente esta oración está conjugada al utilizar el I'll, estoy utilizándole obviamente hacia el futuro, en acciones que se van a cumplir en el futuro. Tenemos el take a quick shower. Tomaré una ducha rápida, dice. Obviamente tomaré. Haré algo que se encuentra en el futuro. La siguiente tenemos nice, que es agradable. Tenemos it's nice to be at home. ¿Por qué utilizo, ojo, y ustedes ya saben, por qué utilizo el it is, en este caso la contracción it's? ¿Para qué nos permite determinar con it's? Nos permite determinar a cosas, a animales y a sustantivos incontables. En este caso, obviamente tenemos home. En este caso es casa, es un objeto. Está correctamente utilizado. It's nice to be at home. Es agradable estar en casa. Entonces ahí tenemos esta determinación, cómo se lo utiliza en este caso nice como adjetivo. La siguiente tenemos crazy. Crazy se traduce al español como loco. Crazy like yours. Qué vida tan loca la tuya, dice. Y ya, crazy like yours. Es una expresión exclamativa. Tenemos aquí el signo exclamativo. Entonces aquí tenemos crazy like yours. Qué vida tan loca la tuya, dice. La siguiente tenemos cozy, el siguiente adjetivo cozy, que es acogedor. Por ejemplo, that's a cozy place. Ese es un lugar acogedor. Entonces, cozy, obviamente, es el adjetivo que determina al sustantivo, en este caso place, que es lugar. Un lugar acogedor, un lugar cómodo. Wonderful, que es maravilloso. Por ejemplo, tenemos I have wonderful family. Yo tengo una familia maravillosa, dice. Entonces ustedes ya saben igual cómo decir. Y obviamente ya saben que en este caso wonderful corresponde a qué? Corresponde a un adjetivo calificativo que obviamente va a describir en este caso el sustantivo family, que obviamente estamos hablando de la familia. Entonces, wonderful family, familia maravillosa. Entonces, ahí ustedes pueden ver otro ejemplo de estas determinaciones. Tenemos el siguiente adjetivo que es gorgeous, que es precioso. Por ejemplo, Alaska is gorgeous. Alaska es precioso. Y así ustedes pueden utilizar con cada uno de los lugares donde ustedes residen. Por ejemplo, aquí en Riobamba, por ejemplo, yo podría decir Riobamba is gorgeous. ¿Qué estoy diciendo? Riobamba es precioso. Entonces ya sabemos entonces gorgeous que determina qué. Determina es el adjetivo, obviamente, que describe en este caso
al lugar, en este caso Alaska. Si ustedes pueden observar la posición, está totalmente diferente a lo que nosotros hemos venido viendo, pues la mayoría de los adjetivos obviamente van a estar luego perdón, antes del sustantivo al cual van a hacer referencia. Pero aquí están al revés. ¿Por qué? Porque tenemos en la mitad, tenemos a el verbo to be, en este caso que es is. Por lo tanto, Alaska, que es el sustantivo propio al cual van a describir, obviamente está separada por el verbo to be, en este caso is, y obviamente el adjetivo está hasta el final. Alaska is gorgeous. Cuando yo voy a describir con estos adjetivos, lugares, siempre van a tener esta posición. Siempre el adjetivo va a estar al final y el sustantivo va a estar primero. Alaska is gorgeous. Fantastic se traduce como fantástico, es el siguiente adjetivo. Por ejemplo, have a fantastic week. Tengo una semana fantástica. Igual está haciendo una oración exclamativa. Have a fantastic week. Ahora sí estamos bien ubicados como la mayoría de los adjetivos se encuentran en el inglés. Primero está el adjetivo, en este caso fantastic, y luego el sustantivo, en este caso week, al que está describiendo. Dice, tengo una semana fantástica. Amazing, amazing es espectacular. This is an amazing country. Este es un país espectacular. This is an amazing country. Igual en esta oración volvemos a tener la ubicación cotidiana. Primero tenemos amazing como adjetivo y luego country como sustantivo al cual está describiendo el adjetivo. Entonces, dentro de esta oración también. Pasamos al siguiente, tenemos colorful. Colorful es colorido. Por ejemplo, tenemos SF has colorful house. San Francisco tiene casas coloridas, dice. Ahí, si yo quiero, tranquilamente yo puedo decirlos simplemente con iniciales o también le puedo decir la palabra normal. Por ejemplo, yo puedo decir San Francisco has colorful house. San Francisco tiene casas coloridas. Colorful es el adjetivo que describe a houses, en este caso que son casas. Ancestral se traduce como ancestral. Por ejemplo, tenemos Let's learn ancestral history. Aprendamos historia ancestral. Dicen que en este caso el adjetivo ancestral le está describiendo o está infiriendo de qué tienen que estudiar. Esto es acerca del sustantivo history. La siguiente, comfortable, que es confortable. I am comfortable wearing tennis. Estoy confortable usando tenis. En este caso, obviamente, comfortable es el adjetivo. Y obviamente tenemos el sustantivo, en este caso, al cual hace referencia tenis. Pero tenemos con un conector, en este caso, que es wearing, que se traduce como usando. Entonces, en este caso tenemos un superlativo, pues termina en la determinación ing. Entonces tenemos I comfortable wearing tennis. Estoy confortable usando tenis, usando zapatillas. Es lo que se traduce la siguiente oración. Esto en cuanto a los temas que nosotros hemos visto y hemos ido analizando en la presente clase, cómo están determinadas cada una de estas estructuras gramaticales referente a los adjetivos en inglés, especialmente a los adjetivos calificativos. En estos últimos minutos veamos un poquito más acerca de la determinación, un poco más haciendo precisión en relación al tema que estamos viendo. Y vamos a ver una vez más qué son los adjetivos en inglés y para qué sirven. En primer lugar, los adjetivos en inglés son elementos gramaticales que sirven para dar características propias a personas, animales o cosas. Los describen. Su función es ofrecer información extra sobre el sustantivo de una oración. Por ejemplo, the new guitar is lost. New obviamente está determinando qué tipo de guitarra es. La guitarra nueva se perdió, dice el adjetivo new, por lo que no está hablando de cualquier guitarra, sino de una guitarra nueva. Ahí, igual como estas oraciones, es la actividad, la función que cumple el adjetivo dentro de la oración. Los adjetivos se usan tanto en la lengua inglesa y es imposible contar cuántos hay en total, pero lo que sí se puede saber es cuántos tipos hay, seis, y se agrupan de acuerdo a la forma en cómo afectan al sustantivo.
Esas son las características. Entonces ya sabemos cuántos tipos de sustantivos hay o la clasificación de los sustantivos. ¿Cómo se clasifican? Se clasifican en 6 grupos o en 6 divisiones importantes. Y aquí nosotros vamos a ver, tenemos los tipos de adjetivos en inglés y en primer lugar tenemos adjetivos calificativos o descriptivos. Su traducción al inglés, descriptive adjectives. Los adjetivos calificativos son aquellos que dan una propiedad física, emocional o abstracta al sustantivo. Aquí tenemos, por ejemplo, the fat cat is here again. El gato gordo está otra vez aquí, dice. La siguiente clasificación tenemos los adjetivos demostrativos o demonstrative adjectives. En el caso de los adjetivos demostrativos determinan la posición, la cercanía o lejanía física o temporal del sustantivo con respecto de quién se habla en oración. Por ejemplo, tenemos those times will never come back. Aquellos tiempos nunca regresarán. Those times will never come back. Aquí tenemos, y obviamente estos sustantivos demostrativos son bastante básicos porque son apenas solo 4. Tenemos this, esto, cuando está cerca y se utiliza con singulares, that, eso, cuando está más lejos y en plural. Des, obviamente, cuando estamos hablando igual de sustantivos que están cerca, pero en pluralizados, y those cuando obviamente se encuentran lejos. Es la característica y que iremos viendo en clases siguientes. La siguiente clasificación son los adjetivos cuantitativos o quantitative adjectives. Y obviamente determinan la porción, la cantidad. Por ejemplo, aquí tenemos I have some doubts about your idea. Tengo algunas dudas sobre tu idea, dice. Entonces ahí estamos determinando. La cuarta calificación son los adjetivos interrogativos o interrogative adjectives que responden a las who questions o a las questions word. Por ejemplo, tenemos which hamburger do you want? ¿Qué hamburguesa quieres? Le está preguntando, está haciendo una question. Tenemos la quinta clasificación, que son los adjetivos posesivos o los possessive adjectives, que determinan qué? Posesión, es lo que determina. My dog is playing with your son. Mi perro está jugando con tu hijo. Entonces está indicando a quién pertenece el perro. Dice mi perro, ¿no es cierto? Y la sexta clasificación, adjetivos numéricos o adjetivos numerales que responden a los números como tal. Los adjetivos numéricos sirven para contar y se dividen en 2 tipos, cardinales y ordinales. Para eso, obviamente, simplemente que tenemos que saber los números, tanto ordinales como cardinales en inglés. Y eso es todo en cuanto a la clasificación de estas estructuras gramaticales que son importantes saber e identificarles dentro de la oración. De esta manera, señores y señores, llegamos a la parte final del desarrollo de la presente clase. Me despido de todos ustedes de esta clase, pero nos estaremos viendo a partir de las 8:40 con la siguiente clase correspondientes a la materia de ciencias naturales. Así que nos vemos a partir de las 8:40. Gracias, dicen. Gracias, Licen.